El tercer año de matrimonio con mi esposo mudo, y aún se negaba a tener intimidad conmigo. Miré hacia abajo, al camisón de encaje en mi cuerpo, luego a la figura que se alejaba sin dudar. A través del umbral, ya había terminado de ceder, era hora de dejarlo libre. A la mañana siguiente, estaba a punto de sacar los papeles del divorcio. Cuando una voz resonó en mis oídos de la nada: ¿por qué mi esposa aún no se ha cambiado el camisón? Me congelé, girando bruscamente hacia el hombre que estaba sentado erguido en la mesa del desayuno. Las orejas de Lucas Williams se enrojecieron lentamente, y luego más pensamientos apresurados inundaron mi mente. ¿Me está mirando? Es tan linda, realmente quiero besarla y luego hacer esto y aquello, pero no la merezco, maldita sea. No puedo manejar esto. Al segundo siguiente, un sonido extraño onduló en el aire. El ambiente se volvió extraño. Lucas tembló violentamente, y el dumpling que acababa de levantar con los palillos cayó al suelo. De repente se levantó de un salto. Terminé de comer, regresaré a la habitación, firmó con las manos entrenadas. Luego tiró de su camisa y huyó al dormitorio. Miré pensativa el dumpling intacto que quedaba en su plato y comencé a preguntarme si la voz que había oído antes era solo una alucinación. Lucas puede no hablar, pero no tiene nada malo en la boca. Normalmente podía comer 3 o 4 tazones de desayuno sin problema, pero esa mañana no terminó ni uno. Sin mencionar que su cremallera se había reventado. ¿Fue realmente solo mi imaginación? ¿Por qué mi esposa aún no se ha cambiado el camisón? La voz volvió a resonar en mi mente. Miré hacia el camisón de encaje que aún llevaba puesto. Anoche, después de que me destrozaran el orgullo, me desmayé en su cama sin cambiarme de ropa. Había planeado vestirme adecuadamente esta mañana antes del desayuno, pero entonces recordé la mirada fría e indiferente en sus ojos la noche anterior. ¿Para qué molestarse? No es como si alguna vez le hubiera importado lo que llevo puesto, así que me senté a la mesa, con el camisón puesto y los papeles de divorcio en la mano, a punto de sacarlos. Y entonces escuché esa extraña voz interna. Ahora, pensando en de dónde venía esa voz, caí en silencio. Si realmente sentía algo por mí, ¿por qué mostrar 2 caras tan diferentes? Entonces me cayó la ficha. Lo último que oí antes de que se rompiera su cremallera fue: pero no la merezco. ¿Podría ser que durante estos 3 años solo se haya sentido inferior? Hace 3 años, durante un banquete, intervine casualmente para ayudar a Lucas cuando alguien intentaba molestarlo. Esa misma noche, el padre de Lucas lo limpió de pies a cabeza, pisó el acelerador y lo dejó en mi casa. En ese momento, me sentí como una reina. Después de todo, en la familia Forrest, desde los tiempos del tatarabuelo de mi abuelo, nunca ha habido un solo hombre pobre. Ayudé a alguien por impulso, pero el mundo exterior malinterpretó mi gesto. Miré a Lucas, envuelto como un rollo de pollo, de piel clara y hermoso. Con gotas aún temblando en sus pestañas, la negativa que iba a salir de mis labios se tragó de inmediato. Decidí aceptar ese error. Siempre he sido una descarada enamorada de la belleza, y alguien como Lucas, una rareza en nuestro círculo. Mudo o no, era 1000 veces más atractivo que esos niños ricos y arrogantes. Honestamente, debí haber estado cegada por el deseo. Así que cuando su padre propuso el compromiso con suavidad, miré las orejas rojas de Lucas y asentí casi sin pensarlo. Lucas no tuvo voz en la decisión. Ni siquiera regresó a casa, simplemente se convirtió en mi esposo viviente. El mundo zumbaba con chismes sobre nuestro matrimonio al revés, pero no me importaba. Él es mudo, no un eunuco. Pero no esperaba que ese esposo viviente realmente tuviera voluntad propia. Ese mismo día, se puso un candado literal en el pantalón. Está bien, no soy del tipo que fuerza las cosas. Él tampoco pidió ser esposo. Ni siquiera le avisé antes de llevármelo a casa como si fuera un objeto. Me sentía un poco culpable, para ser honesta. Pero ya que la persona estaba allí, pensé que podríamos construir afecto con el tiempo. Lo que no esperaba era que pasarían 3 años enteros sin ningún progreso. No me dejaba dormir con él, besarle, tocarle la cara, tomarle de la mano.
Ni siquiera dormir en la misma cama. Intenté tomar la iniciativa una vez, forzar un poco las cosas, pero en el segundo que lo toqué, sus ojos se pusieron rojos. Me quedé atrapada, sin poder avanzar ni retroceder. Estaba frustrada. ¿Realmente soy tan poco atractiva? Justo cuando me incorporé y estaba a punto de exigir una explicación, él cerró los ojos con fuerza y giró la cabeza. Parecía estar sufriendo una gran humillación, como si yo fuera un montón de estiércol sentado encima de él. Eso me destrozó profundamente. No le hablé durante 2 meses enteros. Tal vez se sintió culpable, porque por primera vez Lucas tomó mi mano. Me llevó a la mesa y me alimentó personalmente con el desayuno. Pero no entendía que nosotras, las chicas con gran apetito, no podemos conformarnos con una golosina y pensar que todo está bien. Esa noche me puse el atuendo de batalla que me dio mi mejor amiga. Dijo que volvía locos a los hombres y hacía que las mujeres perdieran el ciclo. Se quedó corta. Miré las pocas cintas en mi mano y cerré los ojos. Digamos que era un camisón de encaje. Mientras Lucas se duchaba, me colé en su habitación y me metí en su cama. Su aroma me envolvía, y las imágenes pasaban por mi mente, solo destellos, porque en cuanto ese hombre abrió la puerta y me vio. Cerró la puerta de golpe y me dejó encerrada sola en su habitación. Tal vez las emociones se intensifican en la noche, incluso alguien tan descarada como yo no pudo evitar sentirse realmente triste. En ese momento llamé a mi asistente y le pedí que redactara los papeles del divorcio esa misma noche. Y sin embargo, ahora descansaba la barbilla en mi mano, mirando los papeles aún sin revelar. Abrí el cajón, los guardé, lo cerré con suavidad, sintiéndome genial. ¿Divorcio? Sobre mi cadáver. Llevo demasiado tiempo tras Lucas. Tal vez no le gustó. Pensé en dejarlo ir. Pero ahora que sé la verdad. Por favor. Saqué pecho, miré la puerta cerrada del dormitorio y una sonrisa se dibujó en mis labios. Complejo de inferioridad, eso es la mejor dote que un hombre puede traer. Parece que encontré un tesoro. La puerta no estaba cerrada. Como esperaba, Lucas se había cambiado de pantalones. Mi mirada fue hacia el pantalón roto colgado en la silla. Estaba a punto de recogerlo para mirarlo mejor, cuando unas manos pálidas lo arrebataron y lo escondieron detrás de su espalda. Lucas se veía nervioso, sus dedos se movían con ansiedad en lenguaje de señas. «¿Qué haces aquí?», decía con gestos distantes, pero en mi mente sus pensamientos explotaban como fuegos artificiales. «Mi esposa vino a verme. Estoy tan feliz, ¿por qué mira mis pantalones?», descubrió mis pensamientos sucios. «No, no, mi pura y sagrada esposa no debe ser mancillada. ¿Por qué no dice nada? ¿Está molesta porque no desayuné con ella? ¿O por qué no le tomé la mano esta mañana? Espera, ¿podría ser que vio lo que dejé en el baño? Estoy perdido, ¿qué cosa, qué demonios dejó en el baño?» Fruncí el ceño, mi mirada se desvió involuntariamente hacia el baño. Un segundo de silencio, y sus pensamientos estallaron aún más fuerte. «¿Por qué está mirando al baño?», descubrió que tomé su ropa. «Estoy completamente acabado». Mi cabeza zumbaba. Rápidamente aparté la mirada, y su voz interior por fin se calmó. «No ha dicho nada. Tal vez aún no se ha dado cuenta. Necesito una excusa para sacarla de aquí y limpiar lo que sea que haya allí. Maldita sea, perdí el control ayer. Lo que fuera se me atoró como un nudo en la garganta. Me atraganté y me puse roja en el acto. Entonces sentí una mano cálida acariciándome suavemente la espalda. Mientras otra mano me acercaba un vaso de agua a los labios. Bebí unos sorbos, guiada por su mano, y poco a poco me calmé. Lucas dejó el vaso y firmó algo suavemente. Asentí. Aún así, no pude evitar lanzar una mirada furtiva hacia el baño, con el rostro ardiendo. Rápidamente le tomé la mano e inventé una excusa: no comí lo suficiente antes. «Ven, come otro bocado conmigo». Lucas obedientemente me dejó guiarlo de nuevo afuera. Su voz interior chillaba de alegría. En la mesa, mi corazón por fin comenzó a calmarse. Lucas bajaba la cabeza,
Comía en silencio como siempre, tomaba un bocado y luego me daba uno a mí. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, dejó caer los palillos y apartó la vista de inmediato. Quiero ayudarla a ponerse un abrigo. Estoy perdiendo el control otra vez. No, no, no soy un esposo pervertido. Sentí un escalofrío en la piel. Me levanté y le metí medio pastel de camarón en la boca. Te tengo un poco de frío. Iré a cambiarme. En cuanto me di la vuelta, sus pensamientos me siguieron con júbilo. Sí. Sí se cambia. No arruinaré otro pantalón, pantalones salvados, ¿ves? No soy un esposo derrochador. Vaya, se estaba adaptando muy bien al rol de marido. Me quedé sin palabras. Él era quien se adaptaba al estatus de yerno soñado, quien decía que le gustaba, y aún así era el quien se negaba a acercarse. Por suerte para él, soy generosa. No discutiré con este rey del drama con doble personalidad. Esa noche me colé de nuevo en la habitación de Lucas. Ahora que sus pensamientos eran transmitidos alto y claro, ¿cómo iba a dejar escapar la presa justo ante mis labios? El suave sonido del agua desde el baño se fue apagando. Ni el edredón podía amortiguar los latidos de mi corazón. Que no te engañe mi palabrería, nunca había hecho algo así antes. No había tiempo para pensarlo. Clic. La puerta del baño se abrió, el vapor se derramó en la habitación y Lucas salió envuelto en una toalla. Como yerno soñado, no necesitaba trabajar. Cuando yo estaba en la empresa, apenas salía de casa. Lo que significaba que había mantenido su piel blanca y delicada como la porcelana. Mis orejas empezaron a arder al verlo. No fue hasta que se acercó que notó el bulto bajo las sábanas. Solo mis ojos eran visibles, fijos en su torso desnudo. Lucas se congeló. ¿Por qué mi esposa está en mi cama? Corre. En el siguiente segundo, sujetó su toalla y salió corriendo, solo para descubrir que la puerta no se abría. Claro que no. Yo la había cerrado con llave. Lucas, estamos legalmente casados, ¿por qué no podemos dormir juntos? Se giró, tomó una camisa del sofá y se la abotonó hasta el cuello. Puse los ojos en blanco. ¿Tan chapado a la antigua? Lucas torpemente bajó las manos y agachó la cabeza, de pie a un lado. Pero su corazón traicionaba su silencio, no la merezco. Solo verla cada día ya es una bendición. No puedo pedir más. Probablemente solo le gusta mi cara. Si hacemos algo y después conoce a alguien que de verdad ame, me odiaría por ello. Su cabello húmedo caía sobre su frente, ocultando la expresión en sus ojos. Sentí mis sienes palpitar. Conteniendo un impulso que no sabía nombrar, me bajé de la cama y lo jalé del cuello de la camisa. Desprevenido, cayó sobre el colchón. No había necesidad de negociar con un inseguro mudo. Le agarré la barbilla, me incliné y lo besé. Lucas ni siquiera había procesado lo que pasaba. Sus labios se entreabrieron ligeramente, dándome la oportunidad perfecta. Apenas mi mano rozó su cintura cuando me lanzó con fuerza sorprendente. Con la cara roja como tomate, Lucas se sujetó la cintura, como si lo hubiera violado un idiota del pueblo, bajo la tenue luz. Se acurrucó en una esquina de la cama, con los ojos llenos de pánico y resistencia. Estaba claramente asustado, tanto que ni firmó nada. Suspiré frustrada. Ya me había tomado la mano, ¿no? ¿No era el siguiente paso un beso? Compartir la cama era solo cuestión de tiempo. ¿Quién iba a imaginar que al tocarle los labios perdería toda razón y casi me lanzaría sobre este corderito inseguro? ¿Por qué no dice nada? ¿Está enojada porque no la dejé besarme? Sus labios son tan suaves y dulces. Quiero besarla otra vez, pero no la merezco. Ahí estaba otra vez, su guión de inferioridad. Me temblaron los párpados de la irritación, conteniéndome de llamarle la atención. Me acerqué lentamente y toqué su mano con suavidad para calmarlo. No podía apresurar esto, tenía que descubrir la raíz de su complejo. Mi mirada se desvió involuntariamente hacia sus labios, aún algo hinchados por mi beso. Tragué saliva y me acosté a su lado, expectante. No haré nada, solo un beso más, por favor.
Las cosas buenas mejoran el humor. Anoche no fue solo un beso. Sentada en el desayuno, dejando que Lucas me alimentara, no podía evitar sonreír. Mi esposa se ve muy feliz, ¿será por el beso de anoche? ¿O porque el desayuno está especialmente rico hoy? Se ve tan hermosa cuando sonríe. Casi me atraganto con la empanadilla. En serio, sonrío una vez y ya entra en espiral. No solo es inseguro, también tiene algo de coqueto reprimido. Comeré sola, dije, alcanzando sus palillos. Viendo que sus empanadillas se enfriaban, pensé que debía comer mientras estaban tibias. ¿Por qué ya no quiere que la alimente? ¿Lo hice mal? Tal vez ya se cansó de mí tras besarme. Lo sabía, nadie me ama de verdad. Si ya está harta de besarme, ¿qué pasará si dormimos juntos? Me pedirá el divorcio al instante. Vaya, su quejumbrosa voz interior zumbaba en mis oídos, pero su expresión seguía perfectamente serena. Ni un músculo se le movió, incluso al levantar otra empanadilla. Ganaría como mejor actor nacional, qué farsante. Si sigue lloriqueando así, vamos a inundar toda la casa. Esposo inútil. Rápidamente tomé una empanadilla y se la puse en los labios. Taparle la boca era la única forma de detener su espiral mental. Dije suavemente, no es que no quisiera que me alimentaras, es que tus empanadillas se estaban enfriando. Lucas obedientemente abrió la boca y masticó, con su hoyuelo apenas visible como una bolita de sésamo escondida. Disfrutando su pequeña victoria secreta, así que le preocupa que pase hambre. Eso significa que estoy en su corazón. Un beso y me alimenta. Increíble. ¿Debería dejar que me toque los abdominales esta noche? He estado entrenando bastante últimamente. ¿Tocar sus abdominales? Tuve que sujetar mis piernas para que no saltaran bajo la mesa. Le metí unas cuantas empanadillas más en la boca para suprimir su locura creciente. ¿Quién dijo que este mudo era aburrido? Es increíble. Las palabras, tocar abdominales, resonaron en mi cabeza todo el día. Me mandaron documentos sin terminar a casa. Normalmente después del desayuno me iba directo a la oficina sin decir más de una palabra, pero ahora me di cuenta de otra cosa. Este raro silencioso solo había comido 4 o 5 tazones para pasar más tiempo conmigo. Una sonrisa se dibujó en mis labios mientras miraba la pluma en mi mano. Vamos, firma ya. Necesito tocar esos abdominales. Lucas no entró a la habitación, en cambio se sentó en el sofá cercano, fingiendo leer un libro. Mi esposa trabaja desde casa hoy. Tenerla cerca me hace tan feliz. Ojalá pudiera sentarme aún más cerca. ¿Debería preguntarle si quiere fruta? Pero está trabajando tan seriamente. ¿La molestaré? Levanté la vista y eché un vistazo furtivo. Sus dedos casi se hacían nudos detrás del libro. Quería usar lenguaje de señas pero tenía miedo de interrumpirme. Cobarde, suspiré, y luego me estiré deliberadamente, dejando que un rastro de cansancio se notara en mi cara. Cariño, ¿podrías lavarme algo de fruta? Se me antojan uvas. Sus ojos brillaron como si le hubieran encendido un interruptor, pero se movió con calma. Cerró el libro y asintió. Estamos totalmente sincronizados. Puedo estar cerca de mi esposa un poco más. Ja, mi suave y fragante esposa. Pronto su sombra cayó sobre la mesa. Lucas dejó suavemente el plato de fruta y me tocó el hombro para indicar que estaba listo. Su rostro estaba inexpresivo, como si me enviara a excavar carbón en África, casi me atraganto a propósito. Usé mis dedos manchados de tinta para ensuciar el tenedor, lo ensucié. Cuando se dio la vuelta para irse, incliné la cabeza y lo miré con expresión suplicante. Cariño, ¿podrías alimentarme? Se detuvo, sus orejas lentamente se tornaron de ese tono rosado familiar y, con una gran expresión de renuencia, asintió. Ah, mi esposa me pidió que le diera fruta. Puedo quedarme un poco más cerca de ella, huele tan bien, quiero enterrar mi rostro en ella. Fruncí los labios hacia el plato de fruta. Quiero uvas. Estas uvas habían sido traídas frescas esa misma mañana, gordas y cristalinas. Mientras los dedos de Lucas se enrojecían por los nervios,
detecté algo más en el aire, algo dulce y eléctrico. Con mucho cuidado, pellizcó el tallo de una uva y la acercó a mis labios. Abrí la boca para recibirla, pero justo antes de soltarla, le di un lametazo rápido con la lengua. Masticando con rostro serio, actué como si nada hubiera pasado. Lucas se quedó congelado como una codorniz asustada. Contuve la risa, abrí la boca de nuevo y dije, más uvas. Antes de que la última palabra terminara de salir, la puerta del dormitorio se cerró de golpe detrás de él. El cielo se oscurecía. Los últimos rayos del día se hundían en las nubes. La dulzura de la uva persistía en mi boca, fermentando suavemente. Me lamí el jugo de los labios, mis ojos se dirigieron hacia esa puerta firmemente cerrada. El postre estuvo bien, pero era hora del plato principal. No. Lucas se bajó de golpe la parte superior del pijama y saltó 8 pies hacia atrás, su cara roja como un tomate, los brazos en forma de X frente al pecho. El calor de su piel aún permanecía en la yema de mis dedos. Parecía que podría arrancar la puerta del dormitorio con sus propias manos. Estaba furiosa. Obviamente, él también lo había disfrutado. Miré, puramente por accidente, la parte inferior de su cuerpo. Lucas se estremeció violentamente y continuó desmontando la puerta con más desesperación. Lucas, ¿me odias tanto? No sabía si era la frustración de ser rechazada en el último momento. O tal vez, después de todos estos años, había comenzado a sentir algo más que deseo por este hombre frágil. De repente me sentí impotente. Sabía que el amor era como pelar una cebolla, capa por capa, pero ¿tenía esta maldita cebolla que estar envuelta en una armadura de acero? Lucas, ¿acercarte a mí te resulta realmente tan insoportable? Los sonidos de él forcejeando con la puerta se detuvieron de golpe. Se dio la vuelta, perdido y confundido, mientras yo caminaba lentamente hacia él. Mis pies descalzos tocaron el suelo frío, enfriando el caos en mi cabeza. Lo suficiente como para pensar con claridad. ¿No ha sido siempre así durante estos 3 años? Me vio temblar. E instintivamente dio un paso hacia mí, pero luego se detuvo, retirando su mano extendida en el último segundo. Bajó la mirada y, en silencio, deslizó sus pantuflas en mis pies. ¿El amor de Lucas era demasiado delicado? Tan delicado que si parpadeabas, desaparecía. Reprimí la frustración que hervía en mi pecho y levanté la barbilla. No te voy a obligar. Pero al menos prueba este conjunto para mí, ¿de acuerdo? El atuendo de combate que me dio mi mejor amiga tenía una versión masculina a juego. Saqué la tela del fondo del armario y la metí en sus brazos. En mi imaginación, Lucas tomaría la ropa y se la probaría tímidamente. Pero en cambio, se quedó ahí sosteniendo la tela, congelado, sin mostrar señales de obedecer. Mi ira contenida volvió a estallar. Incontrolable e inesperada, mi visión comenzó a nublarse. Lucas, ¿me amas? Apretando su manga, deseaba desesperadamente una respuesta. Aprendí lenguaje de señas por él, esperé 3 años enteros y, sin embargo, nunca lo vi hacer la seña de amor. Silencio. Como era de esperar, bajó la cabeza, negándose a mirarme a los ojos. La habitación estaba opresivamente callada. Si me quedaba un segundo más, temía romperme y decir algo cruel a este mudo lleno de complejos. Abrí de golpe la puerta medio destrozada que él casi había arrancado y salí tambaleándome. Mi coche voló por las calles vacías en plena noche. El viento fue enfriando mi rabia poco a poco, hasta que de pronto me di cuenta de algo extraño. No estaba borracha. ¿Por qué estaba tan furiosa? ¿Por el mismo Lucas que había sido así durante 3 años seguidos? Pisé el freno con fuerza. El chirrido de los neumáticos desgarró el silencio. Mi corazón latía con fuerza y entonces lo comprendí. La voz interior de Lucas, ya no podía oírla. Di la vuelta al coche. A mitad de camino de regreso. Aún no fui a casa. En cambio, terminé sentada en un bar con mi mejor amiga, que, con los ojos entrecerrados, se tomaba tragos soñolienta. ¿Peleaste con tu delicado maridito? Bostezó. ¿No es mudo? ¿Cómo discutes con alguien así?
Después de un trago, se inclinó con una sonrisa pícara. Espera, no me digas que es un problema en la cama. El licor helado bajó por mi garganta, pero el regusto era amargo, por lo fácil que rompió sus pantalones, ese no parecía ser el problema. Parece que me ama, murmuré, pero siempre está huyendo. El sabor amargo en mi lengua se intensificó. Ardía, subiendo directo a mis ojos. Me los froté, negándome a derrumbarme en público. Llorar por un hombre no iba conmigo. Cuanto más intentaba sacarlo de mi cabeza, más volvía a colarse en ella. Trago tras trago, su rostro se volvía más claro, más vívido. Lucas tenía unas facciones que rozaban lo deslumbrante. Con una peluca, fácilmente podría pasar por una mujer impresionante. La primera vez que lo vi, me atrajo totalmente su apariencia, no lo voy a negar. Solo tenerlo al otro lado de la mesa me aumentaba el apetito 3 veces. Con una belleza así a la vista, todo en la vida parecía mejor. Pero después, empecé a volver a casa cada vez más temprano. Lo extrañaba. Comenzamos a marcar aniversarios. Celebrar pequeños hitos que solo eran nuestros, y en algún momento, la idea de hogar comenzó a cambiar. Empecé a creer que había alguien esperándome, en esa casa, en el mar de ventanas encendidas por la ciudad, una de ellas brillaba solo para mí. Ya lo he dicho antes, mi familia es rica. Incluso retrocediendo 100 años, los Forest eran nobles entre nobles. En nuestra familia, los negocios siempre venían antes que las personas. Cada heredero era moldeado desde la cuna, criado según un guión rígido. Solo cuando estaban listos para cargar con el imperio, la generación anterior cedía el lugar. Yo seguí ese guión obedientemente. A veces, en secreto, esperaba que cuando fuera lo bastante capaz, quizá entonces tendrían tiempo para mí. Pero cuando por fin llegué a ese punto, simplemente dijeron que estaban cansados. Que después de media vida de rutinas, querían vivir para ellos mismos. ¿Y yo? ¿El hijo nacido para heredar? ¿Se suponía que debía estar feliz por ser una inversión bien preparada? Dicen que no me aman, pero solo tuvieron un hijo, yo. Me entregaron la empresa en el momento justo, me dieron todo lo que pedí. Dicen que sí me aman. Pero aquellos festivos que pasé sola en una mansión fría y vacía, ¿eso es amor? Después de arrastrar a Lucas a casa con tanta fuerza, nunca esperé que me recibiera con sonrisas y alegría. Su vida entera había sido dictada por otros, nació mudo, criado a medias muerto. Y ahora entregado a una mujer que una vez lo salvó para convertirse en su esposo. Por mucho que yo resentía a mi propia familia, tenía que admitir que Lucas era digno de compasión. Realmente digno. Y aún así era tan dolorosamente tierno. El primer día que lo traje a casa, me enredé en el trabajo y regresé bien pasada la hora de la cena. Dios sabe cuánto tiempo llevaba sentado en la mesa mirando la puerta. En cuanto entré, se levantó de un salto y corrió a la cocina con un plato en la mano. Unos minutos después, volvió cargando platos recién recalentados. Había 2 tazones sobre la mesa. Me había estado esperando para cenar juntos. Su mundo no era grande, en realidad, era diminuto. Tan diminuto que, aparte de mí, no hablaba con nadie. Ni siquiera con el ama de llaves. Porque no podía hablar, así que lo único que podía hacer era esperar. Esperar a que volviera a casa, cenar conmigo, caminar conmigo por el jardín después. Ese primer año nuevo lunar, en lo que debería haber sido una casa fría y vacía, él lanzó fuegos artificiales solo para mí. Algo que le había rogado a mis padres una y otra vez de niña y nunca obtuve. Lucas no hablaba con los demás. Se retraía de los extraños, casi antisocial. Alguien que desaparecería en una multitud sin dejar rastro. Y aún así, usaba todas las formas que podía imaginar para complacerme. Si el amor solo se puede demostrar con palabras, ¿cómo dice, te amo, un mudo? Solo porque escuchaba su voz interior, irrumpí como una bestia salvaje en el jardín secreto de Lucas, exigiendo que confesara. Porque podía oír sus pensamientos, lo traté como a una persona normal. Porque oía su afecto.
Me volví cada vez más agresiva con la intimidad. Porque oía su voz. Cuando de repente desapareció, lo olvidé. Lucas siempre había sido alguien que no podía hablar. Una vez que el amor toma un atajo, dejamos de explorar las verdades profundas de nuestra pareja. Me voy a casa. Dejé el vaso sobre la mesa con fuerza. De pronto extrañaba a Lucas. A ese hombre callado y fácilmente sonrojado que no podía hablar, pero se ruborizaba con una mirada. Me di la vuelta y me dirigí a la salida, solo para ser interceptada por un hombre y el hedor a cigarro. Instintivamente retrocedí ante el apestoso olor y el hombre que se acercaba. Señorita Forrest, ¿no se acuerda de mí?, apagó su cigarro. Con los ojos brillando de sorpresa engreída. ¿Qué, su familia es tan pobre que no puede pagar un espejo? ¿Cree que alguien como usted merece ser recordado? Al ver la cara del hombre, corpulento, grasoso, como un hipopótamo, sentí otra oleada de repulsión crecer en mi pecho. No valía la pena ni respirar. Me di la vuelta para irme, pero antes de que pudiera salir por la puerta, su rostro apareció vívidamente en mi mente. La familia de William, el hijo mayor, el bastardo que solía acosar a Lucas. Ni de broma, debería haberle dado una bofetada en el acto. ¿De fiesta tan tarde? Supongo que Lucas no te satisface. Sus ojos se entrecerraron, sonrisa lasciva. Bueno, considerando por lo que pasó, tiene sentido. Mi mano se detuvo a medio camino. ¿Qué quieres decir? Lo que suena, encogió los hombros, su cara se torció con una sonrisa burlona, como si quisiera provocarme. ¿Quieres saber su secreto? De regreso en casa, todo estaba en silencio. Acababa de cerrar la puerta principal cuando vi un movimiento en la esquina del balcón. Un pie desapareció detrás de la columna. Miré hacia el reflejo de la escalera y dije con calma, ¿terminado de espiar, Lucas? Desde detrás de la escalera, una figura alta apareció lentamente. Lucas se acercó a mí con un pijama limpio. Sus grandes ojos redondos me miraron con inocencia. Ninguno de los dos habló. No pudo contenerse, sus manos se movieron a toda velocidad. ¿Por qué estabas con él? TCH, ¿por qué de repente el aire huele amargo? Olfateé, fingiendo no ver el dolor en sus ojos. Me lo encontré camino a casa. Dijo que quería reemplazarte, que debería casarme con él en lugar de contigo. Las manos de Lucas se movieron de nuevo. ¿Qué dijiste? ¿Te gusta? Es un mujeriego, ¿sabes? Tiene montones de mujeres al margen. Sé que no soy útil para tu carrera, pero él tampoco es un buen tipo. Estaba nervioso, tenía que luchar contra la sonrisa que amenazaba con escapar al verlo hacer señas ansiosas como chispas. Mantuve un tono indiferente. Y dijiste que sí, al verme callada, Lucas no aguantó más y me tiró de la manga. Así que sí le importaba. Hice un puchero. Ya veremos. Su expresión se apagó de inmediato. Su mano frenética se detuvo en el aire. Dios, qué tonto. No pude más. Lo agarré del cuello y lo besé con fuerza. Idiota, ¿crees que le diría que sí a eso? Apretando los dientes, lo fulminé con la mirada. Este tonto por fin se atrevió a acercarse, solo para echarse atrás. Parece un maldito hipopótamo. Tendría que enjuagarme la boca con cloro solo para besarlo. Lucas se quedó congelado, aturdido por mi arrebato repentino. Su expresión tonta y sorprendida me hizo reír. Me puse de puntillas y le robé 2 besos más. Si quieres decírmelo, te escucharé. Si no, también está bien. Le pellizqué la mejilla. ¿En serio, Lucas? Su caparazón era demasiado grueso, tanto que no podía atravesarlo con una expresión de amor directa y abierta. Rodeé su cuello con mis brazos y lo miré directo a esos ojos claros y perfectos. Si es conmigo, parpadea para decir que sí, ¿ok? Lucas apartó la mirada por reflejo, pero a mitad de camino volvió. Un parpadeo. 2. 3. Sus pestañas temblaban como mariposas cayendo a un arroyo de montaña. Buscando desesperadamente un lugar donde posarse. Acaricié sus ojos con mi mano.
Deja que florezca el jardín de mi corazón. Que la mariposa en mi palma encuentre la paz. Finalmente, en el campo que construí solo para él. Entonces me puse de puntillas, toqué su frente con la mía y susurré donde solo él pudiera oír. Ya lo sabía. Lo sabía desde hace tiempo. La tira que asomaba debajo de su pijama era del modelo masculino del conjunto que le había regalado. No dije nada antes, por miedo a arruinar el momento. Qué blanda soy, me lo guardé para mí. No importaba lo que hiciera o dijera hoy, seguramente encontraría la forma de complacerme. No soportaba verme molesta y mucho menos perderme. Mientras yo hacía berrinche por no oír su voz interior, me preguntaba qué estaría pensando él en silencio, en casa. ¿También le dolía? Abrí los ojos mientras me acurrucaba en los brazos de Lucas, echando un vistazo hacia dentro de su cuello. Anoche me aferré a él como una niña llorona, pero nunca me atreví a mirar. Aunque sabía lo que llevaba puesto, no había tenido valor de cruzar esa línea. Era agonizante, como si hormigas caminaran por todo mi corazón. Toda la noche desperté sin necesitar la alarma. Por suerte, Lucas seguía dormido. Solo entonces me atreví a dejar que mi mirada descarada recorriera su cuerpo. Espera. ¿Por qué había un lazo cerca de su ombligo? Ah, debí revisar bien el diseño cuando mi mejor amiga me lo envió. Abrí un poco más el cuello, tragué saliva y me acurruqué más en su pecho para ver mejor. Entrecerré los ojos. ¿Qué demonios estaba atado ahí? No podía ver bien. ¡Qué fastidio! Quería arrancarle la bata de un tirón. Me dominó el deseo. Agarré la tela, solo para encontrarme con un par de ojos somnolientos y confundidos. Se había despertado. Literalmente habíamos acordado anoche que no forzaría nada. De un salto y una vuelta, salí disparada de la cama como un gato asustado. Ni siquiera había amanecido. Pero solté, me voy a la oficina. Reunión importante hoy. Apretando mi corazón palpitante, salí corriendo de la habitación. Después de aclarar las cosas, tomarnos de la mano y besarnos se volvió rutina diaria. Lucas también había cambiado visiblemente, de callado e incómodo a alguien que ahora se ponía un poco celoso de vez en cuando. Incluso empezó a robarme besos mientras dormía, abrazándome como un ladrón sigiloso. No me preguntes cómo lo sé, instalé cámaras. Mira, si estoy cumpliendo mi promesa de no comer carne, entonces mirar a escondidas a mi esposo en la ducha es totalmente válido. Un día, mientras trabajaba en mi oficina en casa, estaba viendo la transmisión de la cámara distraídamente mientras ordenaba archivos. Lucas rebuscaba cerca del gabinete del comedor, y entonces sacó los papeles de divorcio que había redactado hace 1000 años. Mierda santa. Olvidé que los había metido ahí. El caparazón de Lucas apenas comenzaba a agrietarse. ¿Y si esto lo hacía volver a cerrarse? Dejé todo y salí corriendo a casa. Cuando llegué, el lugar donde Lucas solía esperarme en la puerta estaba vacío. Se me hundió el estómago. Los papeles de divorcio estaban sobre la mesa, pero Lucas no aparecía por ninguna parte. Justo cuando iba a voltear la casa entera. Algo me rodeó la cintura. Me atrajeron a un abrazo familiar. Antes de poder hablar, sentí algo frío en el cuello. Sus brazos se apretaron aún más. Como si soltarme lo hiciera perderme. Lucas, dije suavemente, nunca tuve la intención de divorciarme de ti. Eso fue hace mucho tiempo. Cuando pensaba que no te gustaba, pensaba que te estaba atrapando. Por eso pedí a mi asistente que redactara esos papeles. Su agarre se aflojó un poco. Lo giré suavemente por los hombros y tomé su rostro lleno de lágrimas entre mis manos. Le besé la sal. No te mentí. Prometimos decirnos todo si algo andaba mal. Nada de malentendidos, confía en mí, ¿sí? Solo entonces Lucas levantó la cabeza y finalmente me soltó. Fue la primera vez que me dejó verlo asustado. Mi corazón se llenó de una silenciosa alegría. Mi esposo mudo estaba haciendo verdaderos progresos. Estaba a punto de seguir consintiéndolo, cuando de pronto levantó las manos e hizo señas. No me abandones, por favor, esposa,
no me abandones. Se me cortó la respiración. El pecho se me retorció como si lo exprimieran. Totalmente expuesta al frío. Y entonces me cayó el 20, ese secreto. El secreto de Lucas. El que dolía demasiado como para pensarlo siquiera. Lucas fue abandonado de niño, adoptado en una pesadilla. No podía hablar, no podía expresar su dolor. Esposa, por favor no me dejes. Sabía que debía haberlo recordado todo otra vez, todos esos horrores que lo formaron. Tomé sus manos temblorosas y tragué el nudo en mi garganta. Luego le entregué los papeles de divorcio caducos. Rómpelos. Lucas se quedó congelado. Repetí con más firmeza, rómpelos. Ahora y siempre tienes derecho a rechazarlo todo. Tienes la fuerza para decir que no, Lucas. No tengas miedo. No tengas miedo de perder cosas. No llores por la leche derramada. Y no dejes que esos recuerdos retorcidos encadenen el resto de tu vida. Trocitos de papel cayeron al suelo. Su rostro estaba pálido. No sabía cuánto tiempo había estado llorando en secreto, pero se le notaba agotado. Como si lo hubieran vaciado por dentro. Iba a traerle un vaso de agua cuando me tomó de la muñeca y deslizó algo en mi palma. Una cinta conectada a la cintura delgada de alguien. Las lágrimas de Lucas aún no se habían secado y ya tenía las mejillas sonrojadas. La tela me era familiar. Demasiado familiar. Podía reconocer esa prenda con los ojos cerrados. ¿Estás usando mi camisón de encaje? Dije sin aliento. ¿Hablaba en serio? Lucas levantó la mano. Tenía miedo de que te fueras. Quería seducirte. Él sí sabía cómo dar el golpe final. Podrías haberte puesto la versión masculina que te di. ¿Quién seduce a su esposa así? Esa ya la espiabas mientras dormía, señaló él. Sin valor sorpresa. ¿Qué? ¿Sabía que lo había espiado antes y no dijo nada? De eso no tengo defensa alguna. Un año después, estaba trabajando desde casa atendiendo asuntos de la empresa. Lucas apareció con una bandeja de frutas, dejándose caer a mi lado como dueño del lugar. Sin pensarlo, empezó a darme uvas. Después de terminar la fruta, bocado a bocado, sentí su cabello esponjoso rozarme la mejilla. Cosquilleaba. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Lucas me miró. Como no podía hablar, solo me parpadeó rápidamente. Entrecerré los ojos. ¿Te pican los ojos o qué? Lucas se congeló y enseguida empezó a agitar las manos y las cejas con frustración, soltando un suspiro dramático. Se dejó caer en el sofá frente a mí. Contuve la risa y gateé lentamente hacia él, enterrando mi rostro en el hueco de su cuello. En el último año, Lucas había ganado un poco de peso. Se sentía sólido y cálido ahora, como un verdadero hogar. Tonto, claro que lo sabía. Sabía que me amabas desde que empecé a pelar capas de esta cebolla terca. Al fin llegué al centro blando, la dulzura de ser amado. Lucas no podía hablar, pero cada segundo con él era lo suficientemente ruidoso como para sacudir mi mundo. El día que lo conocí, el clima no era bueno. Estaba agachado en el suelo, nervioso e inseguro. Cuando tomó el pañuelo que le ofrecí, así, sin más, me convertí en su día soleado. Historia paralela de Lucas. Soy mudo. Mis padres me abandonaron de pequeño. Luego fui adoptado por la familia Williams bajo la fachada de caridad. Los niños del orfanato me miraban con ojos brillantes. El director les dijo que la familia Williams tenía mucho dinero, que me comprarían dulces sin fin. Me tenían tanta envidia. Yo sonreía junto a ellos, no por los dulces, sino porque por fin tenía un hogar. Ya no era un no deseado. El señor Williams me trataba bien. Me dio una habitación hermosa, una que estaba muy cerca de la suya. Más cerca que la de su propio hijo. Entonces, una noche, me desperté con sed y lo encontré sentado al borde de mi cama. La forma en que su mirada húmeda y pegajosa recorría mi cuerpo, al fin entendí por qué me había puesto tan cerca. Tenía perversiones. Hábitos enfermos y repugnantes que todavía me hacen estremecer con solo pensarlos.
Al principio solo me daba palmadas en la espalda, acariciaba mi cintura, hablaba con dulzura y decía, nuestro pequeño Lucas está creciendo tan alto. Luego fue escalando poco a poco, hasta que me resistí. Fue entonces cuando dejó de fingir. Me tiró al suelo, con los ojos llenos de violencia. ¿Quién te dijo que un chico bonito como tú podía decir que no? Si no fueras tan guapo, ¿crees que habría adoptado a un mudo inútil como tú, guapo? Una de mis pocas ventajas. Pero se convirtió en la cadena que me ataba. Cada vez que me resistía, me golpeaba con más fuerza. Las marcas y heridas en mi espalda eran prueba de su vergüenza transformada en furia. Si no podía tenerme, me destruiría. Podía haberme matado en el acto. Y nadie habría investigado la muerte de un huérfano abandonado. Pero no lo hizo. Me mantuvo con vida solo para seguir torturándome. Su hijo también se unió. Juntos me convirtieron en su juguete favorito, fingir ser un perro, beber agua del inodoro, meterme la cabeza en el lavabo. No sabía cuándo terminarían esos días. Ni siquiera me atrevía a esperarlo. No quería morir. Solo quería vivir. Hasta que un día, mientras me sostenían bajo el agua en la piscina, escuché una salpicadura a mi lado. Alguien había saltado. El agarre de mi cuello desapareció. Una nueva fuerza me tiró hacia arriba. Cuando salí a la superficie, todo volvió a enfocarse. Una chica estaba frente a mí, parecía una diosa, fruncía el ceño al verme. Estaba empapado, avergonzado, abrumado. Pero simplemente sacó un pañuelo de su bolsillo y lo extendió. Toma, dijo. Límpiate el cielo. Ese día estaba nublado. Podía llover en cualquier momento. Y aún así, como salido de un sueño, estiré la mano y lo tomé. Su ceño se suavizó y se giró para irse. Alguien a su lado le dijo que se apresurara, que iba a llover. Pero ella solo agitó una mano. Si llueve, correré. El mundo a su alrededor era un torbellino de pasos apresurados. Solo ella caminaba despacio, firme. Completamente despreocupada. Era tan diferente. En mi corazón, siempre ha sido diferente. Un día finalmente reuní el valor para contarle a Emma Forrest todo sobre mi pasado. Pero no pareció sorprendida. En cambio, me tomó del cuello, me dio 2 besos fuertes en la mejilla y dijo, mi valiente y pequeño amor. No dejaste que la oscuridad te tragara. Esperen, ¿ya lo sabía? Al ver mi expresión tímida. Emma tiró de la cinta en mi cintura y dijo, ese hipopótamo me lo dijo. No soportaba verte feliz. Así que trató de arruinarte. Me entró el pánico un poco. Ella suspiró y me contó todo. Aparentemente, ese hipopótamo repugnante le describió todos los horrores que había sufrido, esperando que ella se sintiera asqueada y me dejara. Pero después de escucharlo todo, simplemente resopló, tu familia ya va tarde para declararse en bancarrota. El hombre se burló. ¿Puedes soportar estar con alguien tan repugnante? Ella ni siquiera parpadeó. Me aseguraré de que tu familia esté en bancarrota mañana mismo. Abrió la boca para discutir otra vez. Emma ladeó la cabeza y sonrió con peligro. Si sigues hablando. No puedo garantizar que duermas en tu propia cama mañana. Tal vez unas esposas te queden mejor. Considerando toda la porquería ilegal que ha hecho tu familia. Al irse, giró y volvió hacia el hombre. Él se animó, creyendo que había cambiado de opinión. En cuanto sacó la cabeza por la ventana del coche, zas, zas. 2 fuertes bofetadas le dieron en la cara. Quería hacerlo en el bar antes, dijo ella. Casi lo olvido. Incliné la cabeza hacia atrás, tratando de procesarlo todo. No es de extrañar que, 3 meses después, la familia Williams se declarara en bancarrota. Y en 6, tanto el padre como el hijo fueron sentenciados a prisión. Emma desató la cinta de mi cintura y sonrió con picardía. Te dije que el abuelo de mi abuelo no era pobre. Si te metes conmigo. Eso es un robo mientras estás en el suelo. Luego me tomó el rostro con ternura, dando unas palmaditas en mi mejilla.
Mi encantador esposo mudo, ya basta de señas por hoy. Cuando nuestros sentimientos rebosaban, se acercó a mi oído. Su voz era tan dulce que me hizo derretirme por dentro. Lucas, el mundo es ruidoso y caótico, pero yo solo te pertenezco a ti.